Hola, bienvenidos nuevamente a su clase virtual. Esta es la clase del grupo número 2. Y vamos a hablar primeramente de la muerte de Alejandro Magno. Una de las hipótesis de la muerte de Alejandro Magno nos sugiere que fue a causa de una competencia de vinos. Otra de las hipótesis nos dice que murió a causa de malaria, ya que la malaria era muy común en la antigua Grecia. Pero la hipótesis con más veracidad que tenemos, o que nos dice la historia, es que murió de fiebre tifoidea. Alejandro Magno murió el 13 de junio del año 323 a.C. Su cuerpo fue trasladado en una carroza repleta de joyas y en su cabeza estaba adornada por una corona de oro con forma de olivos. Fue enterrado en Egipto. Luego sus restos fueron trasladados a Alejandría. A continuación vamos a hablar de la civilización helenística. Las batallas de Alejandro Magno dieron como resultado una mezcla de una nueva identidad cultural que involucraba a griegos, egipcios, persas e hindúes. La civilización helenística abarcaba la Grecia continental hasta la India, pasando por Egipto. Egipto, que había sido un estado semidemocrático, vino a convertirse en uno monárquico. Y con base a esto, vemos que este estado monárquico era de carácter despótico, o sea, que era de una fuerza absoluta era un poder absoluto a través de la fuerza. Entonces, vamos a ver que Alejandro Magno surgen enfrentamientos entre los generales de su ejército y los familiares que él tenía, porque todos querían tener derecho a la corona. Pero el que llega a convertirse en rey es Casandro. Así que entonces surgen divisiones en su reino. Siendo Casandro el que estaba en el poder, surgen nuevos reinos, diferentes territorios, cada quien con su dinastía. Una de las características más importantes de la civilización helenística es la creación de monarquías. De esta forma iban sucediendo y se dividieron en 4 dinastías. Vamos a hablar que la primera es la de Silimaco. Es el que sucede a Alejandro. Crea su reino en Tracia y su reinado dura 20 años. Crea alianzas con Casandro y Seleuco y luego con Ptolomeo. Lisimaco muere en una batalla y entonces parte de Tracia pasa al poder macedónico y la otra parte al poder de Asia. Luego tenemos la dinastía Antígona. Esta fue fundada por el rey Casandro y en la región que se ubicaba en Macedonia. Demetrio desterró a Casandro. Demetrio estuvo en el gobierno durante 10 años. Luego le sucedió su hijo Antígono. Su hijo Antígono fue el que fundó la dinastía Antígona en el año 283 a.C. y finaliza con el reinado de Perseo después de la tercera guerra con Macedonia. De esta forma, después de la guerra con Macedonia contra los romanos. De esta forma queda Macedonia sujeta al poder de los romanos, del Imperio Romano, y sujeta a pagos de tributo. Luego tenemos la dinastía Seleucida. Se asentó principalmente en Babilonia y Siria. Su gobernante fue Seleuco. En esta dinastía se daba mucho culto
a las divinidades de los héroes de las antiguas ciudades griegas. También se creía que la victoria venía del poder divino. Sus territorios se constituían por estados sacerdotales, dinastías independientes y polis griegas antiguas y nuevas. La región se dividió en 4. Macedonia quedó bajo el dominio de Roma y sujeta a tributo. Los gobernadores de cada región eran llamados sátrapas y estos tenían a su cargo los rangos más altos del gobierno, pero también funciones civiles y también funciones de carácter financiero. Ahora vamos a hablar de la dinastía tolemaica. Esta fue fundada por Ptolomeo I. Se estableció en la capital de Alejandría. Ptolomeo fue el fundador de la gran famosa biblioteca y centro principal, intelectual y comercial de de Alejandría. Después de la independencia de Egipto, Ptolomeo quiere defenderla y de esta forma busca la anexión con las regiones de Chipre, de Palestina, de Cirene, de Celecire y de Fenicia. De esta forma también Ptolomeo adquiere mercenarios y marineros para su flota, con el fin de producir y comerciar materias primas. Las materias primas que él se disponía a comerciar eran cobre, madera, pescado, y de esta forma también se generó la obtención de divisas en forma de tributos. La economía, el ejército y la marina se volvió de forma privilegiada. Creó un estado independiente, política, económica y militarmente. Durante el siglo III a.C., Egipto se volvió en una de las grandes potencias del mundo. Su cultura fue la más grande. El último rey de la dinastía tolemaica fue Ptolomeo XV Cesarión, y este fue asesinado por el romano Octavio Augusto. Con esto se da finalizada la dinastía de Ptolomeo y la dinastía helenística, que duró 300 años. Egipto entonces se convirtió en una provincia romana. En la cultura helenística se creó un nuevo método de pensamiento. De las letras y las artes. Y la lengua principal que se expandió en todo el continente, en todo el continente mediterráneo oriental. En todo el Mediterráneo oriental se expandió el griego, que fue el principal idioma. Como resultado de toda esta relación que tenían los griegos, los persas y los egipcios, se logró una relación comercial que se expandió de manera favorecedora, lo que logró también
un intercambio de conocimientos que originaron nuevas estructuras arquitectónicas, nuevos edificios, nuevas carreteras y como resultado nuevas ciudades. Toda esta relación económica también se dio con parte de la India y con parte de China. Esto con el mundo helenístico. Los griegos son los que exportaban aceite de oliva, vino, cereales, materias primas. De acuerdo al comercio, también surgen las aduanas, la banca y establecimientos de intercambio de monedas. También en el año 475 a.C. surge el primer código marítimo. Y con esto damos finalizada la cultura helenística. Gracias.